Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, como habrán observado en las actividades anteriores, hoy aprendimos métodos de separación de mezclas homogéneas. Cuando queremos separar una mezcla homogénea, como por ejemplo lo que tenemos acá, una mezcla de agua y sal, necesitamos utilizar un método de fraccionamiento. Antes vimos cómo era un destilador y los instrumentos que se utilizaban en el laboratorio. Como no estamos en el laboratorio, yo voy a hacer un destilador de manera casera, ¿sí? Para eso necesito una botella grande, ¿sí? A la que le hice un corte, ¿ven ahí? Un corte y un orificio en la parte de la base, ¿sí? Y una botella más chiquita a la que también le hice un orificio en la parte de abajo. Por supuesto ustedes no la tienen que hacer porque es peligroso hacer los orificios y además vamos a trabajar con una fuente de calor. Entonces es peligroso, repito, no la hagan solos. Otra cosa que vamos a necesitar es una manguera transparente, cinta adhesiva, hielo, una pava y, como les dije antes, una mezcla homogénea, que en este caso es agua y sal, ¿sí? Para poder armar el tubo refrigerante voy a tener que colocar la botella más chiquita en la parte de adentro de la botella más grande, ¿no? Así. Una dentro de la otra. Luego voy a pasar la manguerita por el agujerito de la botella más grande y por el agujerito de la botella más chiquita. Y tiene que salir por el agujero, ahí está, de la botella más grande, ¿sí? Ahí quedó armado el tubo refrigerante. Lo que voy a hacer ahora es colocar la mezcla homogénea, esta solución salina, en la pava. Y ahora voy a colocar el hielo dentro de nuestro tubo refrigerante. Por este corte que yo le hice arriba, voy a introducir todos los cubos de hielo que tengo acá. ¿Está? Voy a tener paciencia porque cuesta. Fíjense que se va llenando la botella de hielo en la parte interior. Bien. Cuando no quede más espacio dejo de poner hielo. ¿Está? Muy bien, suficiente. Ahora yo voy a necesitar la cinta aisladora y voy a cerrar el corte que les hice con esta cinta. Lo voy a hacer doble para que quede bien tapadito el corte. Muy bien, ya nos quedó armado nuestro tubo refrigerante. Ahora lo que vamos a hacer es poner una parte de la manguerita en el piquito de la pava. Vamos a meter bien ahí, hacer un poquito de fuerza. Ahí. Y ahora en un ratito les muestro qué es lo que vamos a tener que hacer. Tengo mi equipo de destilación listo y ahora lo que voy a hacer es, como les dije antes, encender la fuente de calor, que en este caso es una hornalla de la cocina. Ahí adentro está la solución, ¿sí? La mezcla de agua y sal, y lo que vamos a hacer es ver cómo el agua,
¿sí? Se va a depositar en este recipiente. Cuando el agua llegue al punto de ebullición, se va a evaporar, ¿sí? El vapor va a empezar a ir por acá y al chocarse en el tubo refrigerante con las paredes frías, lo que va a hacer es que va a empezar a condensar y van a empezar a caer las gotitas de agua en ese recipiente. Y por un lado va a quedar la sal y por otro lado va a quedar el agua, ¿sí? Las gotitas de agua, como ya están pasando el vapor de agua en la manguerita, fíjense que el agua ya empezó a caer de a poquito, va pasando el agua desde la pava, ahí está cayendo el agua, estamos practicando un método de fraccionamiento llamado destilación. Ahí está. Después de un rato largo, logramos separar el agua de la sal. Recuerden que ustedes no tienen que intentar hacerlo solos, porque es muy peligroso. Solo lo pueden hacer si un adulto los ayuda en todo momento. Ahí está. Lo levanto para que salga mejor. Y ya tenemos el agua sin la sal. Ya terminamos nuestra experiencia y me quedó, por un lado, en el recipiente, el agua, ¿sí? Que yo voy a probar de una manera casera y sencilla, a ver si dio resultado, y es verdad que acá hay solo agua y no agua salada. Voy a tomar un poquito con la cucharita y lo voy a probar. Es agua, no tiene gusto a nada. Y por otro lado, fíjense, esta es la pava que utilicé donde estaba el agua con sal, ¿no? Fíjense los bordes. Fíjense ahí, o sea, se hicieron como pequeños cristales. Y miren adentro, miren la tapa. Esa es la sal, ¿sí? Yo raspo, ustedes van a ver que ahí cae la sal. Y acá dentro de la pava, adherida a las paredes, está la sal en forma de pequeños cristalitos que al evaporarse el agua quedó en la pava, miren. Si yo me tomo el trabajo de raspar toda la pava, ahí tengo la sal. ¿Sí? Entonces, lo que aprendimos hoy, o lo que usamos hoy, mejor dicho, fue un método de destilación, de fraccionamiento casero. Yo lo hice con cosas que tenía en casa. Repito que ustedes no lo hagan porque es peligroso. O sea, hay que trabajar con fuego, hay que trabajar, el vapor también quema, así que no lo hagan, ¿sí? Y aprendimos entonces que las mezclas homogéneas se separan mediante métodos de fraccionamiento que podemos llamar, por ejemplo, destilación, ¿sí? Y esto que queda acá sería, si yo hubiera puesto el agua y la sal en la pava y la pongo en la hornalla, cuando el agua se evapora, si la dejo un rato y el agua se evapora, se produce la cristalización, ¿sí? Esos son métodos de separación de mezclas homogéneas.